abstracto, pensamiento concreto y deseos, dejando el cuerpo físico integrado con el cuerpo vital para que se recupere. Como ya al quedarnos dormidos o al fallecer, que en ambos casos es análoga a la situación, ya no tenemos cuerpos que nos permiten interactuar con el mundo físico, entonces tenemos que interactuar con el mundo que en este momento presenta en nosotros el cuerpo más denso, el cuerpo deseoso o emocional. Y por eso, al pasar uno al mundo del deseo, al quedarse dormido, uno puede ver a las personas que llamamos muertas, que no están muertas, sino que abandonaron su vestido físico y vital. Uno dice, me soñé con fulano, si están ahí, ellos están muertos. No están muertos, están más vivos que uno, simplemente no tienen vestidos físicos. Entonces, uno puede estar en ese plano porque tiene el vestido, el material de ese mundo para interactuar con él. Después de fallecer y pasar un tiempo relativamente largo, corto, de años, en ese mundo, viviendo en ese cuerpo emocional, abandonamos ese cuerpo y pasamos a habitar el mundo del pensamiento, en el otro cuerpo que sigue, el pensamiento concreto. Es importante que comprendamos eso, que para actuar en cualquier mundo tenemos la necesidad de disponer el material correspondiente a ese mundo. Si una persona, por ejemplo, careciera de la sustancia derivada del mundo del espíritu de vida, carecería igualmente de afecciones tiernas, el sentimiento del amor, de la voluntad, las cuales sería incapaz de sentir en sí mismo o de comprenderlas en los demás. Cada una de las sustancias propias a los 7 planos está organizada de acuerdo con las leyes de su propio plano, y en la literatura esotérica se las llama cuerpos o vehículos, aunque la expresión de estado de conciencia daría una impresión mucho más exacta del significado oculto de dicho término. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía oriental se habla mucho de los cuerpos, cuerpo físico, cuerpo astral, cuerpo mental, etc. Incluso en filosofía Rosacruz occidental se habla de los cuerpos. Pero un cuerpo es algo que tiene forma corpórea, forma de cuerpo. El cuerpo físico tiene cuerpo, es un cuerpo. El cuerpo vital tiene exactamente la misma forma del cuerpo físico. Es un duplicado energético. Es un cuerpo. Pero ya cuando hablamos del emocional, mental, etc., ya no se ven como un cuerpo, sino como una nube luminosa, generalmente irregular, dependiendo del nivel de evolución de cada persona. A mayor evolución, esa nube se convierte en un ovoide multicolor, tremendamente luminoso, muy activo. A menor evolución de una persona, es una nube desorganizada con colores opacos, oscuros, desagradables. Entonces, no se podría hablar propiamente de cuerpo, sino del físico vital, nada más. Los demás, los vehículos de la emoción, de la mente, de la imaginación, de la sensibilidad y de la conciencia. Aquí la autora dice que más bien son como estados de conciencia. Bueno, la chispa divina, el espíritu, la vida interior, va actuando en cada uno de esos estratos o planos, y podríamos llamarlos vehículos, que es una palabra bastante adecuada. Para comprender todas las implicaciones de la doctrina esotérica, el lector debe concebir que además de su cuerpo físico, que está formado por la materia del primer plano, la materia del séptimo plano, y responde a sus condiciones, tiene un sistema de organización de instintos y pasiones relacionado con el mundo del deseo. Debe concebir también que merced a la inducción simpática de la pasión, puede percibir las pasiones de los demás, las emociones. Este aspecto de su naturaleza funciona en el plano llamado astral, o mundo del deseo. Similarmente, a su naturaleza emocional, relacionada con ese plano de existencia, pasando a otro con sus facultades razonadoras y su pensamiento concreto, su pensamiento abstracto, luego sus sentimientos, finalmente su conciencia.
hasta llegar ultérrimamente a la chispa de vida divina que forma el núcleo en torno del cual se ha formado su existencia individualizada. De esta manera se comprenderá que el ser humano tiene, por así decirlo, 7 distintos aspectos en su naturaleza, cada uno de cuyos aspectos es mencionado como cuerpo o vehículo por la ciencia esotérica. Entonces, esos son los 7 vehículos de evolución, de los cuales se reviste que el espíritu virginal o mónada, a la cual hicimos referencia la anterior reunión. La mónada o espíritu virginal se va revistiendo de vehículos o cuerpos o vestiduras, ya el llamado espíritu divino, vehículo de la conciencia, que no es que tenga 3 espíritus allí, sino que la mónada se reviste de esos niveles, conciencia, sensibilidad y mente abstracta. Eso es lo que llama la individualidad, el yo, el real ser, o el yo superior, el real ser. Mientras que los cuerpos físico, vital y los vehículos emocional y mental, mente concreta, es lo que se llama la personalidad. La individualidad la pasamos de una vida a otra, de una encarnación a otra, siempre en crescendo de imaginación, sensibilidad y conciencia. Pero en cada nueva encarnación, en cada nueva vida física, tenemos un nuevo cuerpo físico, vital, emocional y mente concreta. Eso cambia, dice la filosofía oriental. Una llama, muchas veces. Eso nos da una idea perfecta, perfectamente adecuada. La gran llama, el Espíritu Universal, Dios, enciende una vela. Esa llama de esa vela es nuestro espíritu virginal, nuestra mónada. Tiene la misma naturaleza del Padre, porque el modo fue hecho. Pero esa vela se gasta. Poco a poco va acabando su combustible. Pero entonces, antes de que esa llama se extinga, esa llama puede prender otra vela, una segunda vela. Y cuando se extinga una tercera, cuarta, quinta, milésima, 100 milésima, no importa. La llama siempre es la misma. Las velas son múltiples. Las velas corresponden a la personalidad. Cuerpos físico, vital, emocional y mente concreta, la mente racional. Es lo que conseguimos cada vez que renacemos. Siempre son nuevos. Por eso tenemos una nueva cara, un nuevo cuerpo, una vitalidad diferente, unas emociones algo distintas, una mente racional algo diferente. No muy completamente, porque estamos recapitulando otras vidas. Pero la individualidad, el real ser, la chispa divina, la llama, permanece, siempre permanece. Espíritu divino de vida de humano, conciencia, sensibilidad e imaginación que ahora permanece. Es lo eterno, lo imperecedero. Pero llegará el momento, dentro de un tiempo que no sabemos cuántos miles de millones de años, en donde la individualidad, este ternario de mente abstracta, sensibilidad y conciencia, debe finalmente fusionarse con la mónada. Ese es el proceso de la evolución. De esta manera se comprenderá que el ser humano tiene 7 distintos aspectos en su naturaleza. En el curso de la evolución, la mónada va juntando en torno suyo materia de cada plano, pero se necesitan larguísimas edades de experiencia y desenvolvimiento antes de que las citadas masas de sustancias se vayan organizando y formando cuerpos definidos y adecuados para funcionar a la vez, tanto objetiva como subjetivamente. En otras palabras, transcurren edades enteras antes de que dichos cuerpos estén suficientemente desenvueltos para poder llevar a cabo las funciones de sus respectivos estados de existencia, dándose cuenta de las condiciones externas de su propio plano de manifestación. El ser humano, la chispa divina, la mónada, al revestirse de estos cuerpos o vehículos, instantáneamente no es un hombre evolucionado, no es un ser
que ya tiene conciencia de sí, responsabilidad, capacidades intelectuales, control sobre las emociones, ¿no? Es un proceso larguísimo de edades, es un proceso de millones de años. Desde cuando el espíritu al fin pudo revestirse de un cuerpo físico, porque se fue revistiendo de los más sutiles primero. Cuando por fin se revistió un cuerpo físico y surgió en la faz del planeta Tierra, ya habían pasado, el planeta Tierra ya llevaba miles de millones de años de evolución. De manera que evolucionamos en un cuerpo humano, según la ciencia esotérica, desde hace unos 16 a 18 millones de años. Según la ciencia oficial, no se sabe todavía. Porque primero decían 4.5 millones de años, no, que son 5, que encontramos un fósil más antiguo de 7 millones de años, que ya vamos por 8.5 millones. Obviamente, encontrar fósiles de 18 millones de años es bastante difícil, porque el ser humano, como vive en la periferia de la Tierra, entonces sus esqueletos se degradan. No así como los de los dinosaurios que tienen 60 millones de años, o 100 o 200 millones, que quedaron bajo capas terrestres relativamente profundas, que llegaron a fosilizar, a cambiar el material orgánico por material inorgánico. Eso es diferente. De manera que la ciencia divina ha tenido larguísimos periodos de tiempo para ir adaptándose a sus diferentes vehículos de evolución. Y aún faltan larguísimos periodos de tiempo para que nosotros podamos llegar a una relativa, jamás absoluta, perfección. Quienes piensan que ya en diciembre del 2012 vamos a ser perfectos, pues yo digo amaneceré y veremos. Ojalá nos pase como al ciego que amaneció y no vio nada. Pero afirman que en este momento somos seres carbónicos, es decir, estamos formados por materia orgánica, carbonato. Y que a partir del 21 de diciembre del 2012 vamos a ser seres fotónicos. Es decir, ya perdemos la materia, vamos a ser unos fantasmitas o angelitos de luz. Yo no sé qué será. Pues yo el 22 voy a ver. Está bien, si todavía tengo carbono o si soy solamente luz. Es un proceso extremadamente lento, la evolución es lenta. No tengamos miedo de que se acabe el mundo el 21 de diciembre, porque no se va a acabar. Todo continúa en pretérito. Son todavía millones y millones de años evolucionando el cuerpo humano. Es mucho el tiempo. Que podemos acelerar ese proceso. Para eso son las enseñanzas esotéricas y las prácticas esotéricas. Pero si no lo hacemos, de todas maneras llegaremos. Todos los seres humanos, todos sin excepción, llegaremos a una relativa perfección. Puede que algunos se demoren algunos millones de años, otros cientos de miles de millones de años, pero todos lograremos esa meta final. El cuerpo físico funciona y se da cuenta de su ambiente circundante mediante la conciencia directa. Pero en el ser humano corriente este es el único cuerpo que ha logrado hasta ahora este desarrollo dual. Sin embargo, en él existen ya suficientemente desarrollados como para poder funcionar subjetivamente los cuerpos correspondientes al emocional, al mental, incluso hasta el de la imaginación. Entonces, el cuerpo más avanzado hasta ahora, el mejor adaptado es el cuerpo físico. Llevamos unos 18 millones de años trabajando el cuerpo físico. Por eso, los atletas, ahora que está de moda, atletas, pueden hacer proezas con sus cuerpos físicos. Porque hemos ido adaptando nuestro cuerpo de una manera que se logró por los millones de años de evolución. En este cuerpo tenemos la mente racional actuando a través del cerebro, que es el instrumento de la mente. Tenemos el corazón, el instrumento de la sensibilidad. Tenemos la glándula pineal, instrumento de la conciencia racional. Tenemos la zona abdominal, instrumento del cuerpo emocional. Tenemos a nivel de la tiroides y chakra laríngeo, instrumento de la imaginación.
Entonces son instrumentos que utilizan nuestro espíritu. No obstante, es poco frecuente encontrar alguno con el desarrollo del cuerpo correspondiente al mundo del deseo mental, racional, imaginal, sensorial, etc. Es difícil. Por ejemplo, el Señor Jesús había logrado ya poner a la perfección, así como nosotros más o menos podemos gobernar nuestro cuerpo físico, Él puede gobernar su cuerpo físico, vital, emocional, mente concreta, mente abstracta y vehículo de sensibilidad. Aquí había llegado el Señor Jesús. Eso es evolución. El señor Buda había logrado un poquito más arriba, a nivel de la conciencia. Todo lo que son los genios de la raza, los prohombres de la raza, han logrado actualizar hasta este nivel el vehículo de la mente abstracta, el vehículo de la imaginación creadora. Nosotros que somos emotivos y bravucones, vamos bien acá, bravos con nosotros. Una persona tremendamente racional, que doblegan con su racionalismo a los demás, están actuando ya a este nivel, pero aún no se saben de su emocionalidad, porque si están doblegando con su racionalismo a otros, es porque aún son emotivos. Es un proceso de evolución. En los seres humanos muy evolucionados podemos llegar a observar que ya tienen bastante desarrollados uno o más de sus cuerpos sutiles, lo que les permite percibir sus medios circundantes por conciencia directa en vez de las impresiones subconscientes como ocurre con el ser humano de evolución corriente. De esta manera, en vez de ser meramente influenciados subconscientemente por los estados emocionales de sus semejantes, sin saber qué es lo que pasa, como ocurre generalmente, un ser humano más evolucionado está plenamente consciente de los sentimientos de los demás. La evolución le ha ido desarrollando los cuerpos sutiles, como prueba del hecho de que lo que llamamos psiquismo se va extendiendo más en sus manifestaciones por todas partes. Esas personas que tienen facultades psíquicas, evidencia, clarividencia, intuición, telepatía, que pueden ver, oír, sentir, percibir, sin importar la distancia, sin importar la presencia, están trabajando ya en la materia de sus vehículos más sutiles. Por eso tienen unas capacidades que aún no mostramos nosotros. Si ellos demuestran tenerlas es porque es posible. Lo han logrado a lo largo de la evolución, porque eso no es un regalo, no son caprichos ni de Dios ni de la naturaleza. Los han trabajado en otras vidas y ahora ya tienen esas capacidades. Nosotros podemos hacer lo mismo si nosotros amamos. Y eso lo vamos a ir aprendiendo. En lo que concierne al ser humano, muchos no se dan cuenta exacta de que aunque la síntesis de todos los estados de conciencia es la más elevada forma de existencia, es perfectamente posible, concentrándose en cualquier estado determinado de conciencia, limitar la atención a ese estado, percibiendo de esta manera un mundo propio, el plano de manifestación a que corresponde ese estado de conciencia. ¿Qué significa eso? Uno puede abstraerse, meditar, interiorizarse, introvertirse, como lo queramos llamar, abstraerse, y puede tratar de percibir, y de hecho lo logra, otros estados. Cuando uno está en esos estados llamados creativos de la meditación, en donde el cerebro físico disminuye su actividad eléctrica de ondas beta a ondas alfa, delta o zeta, estamos acallando el bullicio en nuestro cerebro. Entonces el espíritu puede, utilizando la energía emocional de su cuerpo emocional, o mental o sensorial o cualquiera de ellos, puede exteriorizar sus facultades llamadas extrasensoriales. Uno puede de esta manera, y lo enseñamos aquí en mayo, uno puede ver, percibir, sentir, oír lo que cualquier persona
No importa en qué lugar del planeta esté, qué está haciendo, qué está pensando, qué está sintiendo. Eso forma parte de la evolución natural del ser humano. Así como podemos naturalmente, si estamos sanos, mirar y ver, oír, escuchar, oler, percibir, palpar. Así mismo son los sentidos suprafísicos, que dependen ya no del cuerpo físico, sino de los vehículos sutil. Es un entrenamiento que todos debiéramos hacer todos los días de nuestra vida. Los que tienen el conocimiento necesario se ponen en estado de trance a voluntad, un estado de creativo, digámoslo así, para lograr la extensión de la conciencia a planos con los que no puede ponerse en contacto de otra manera en el estado actual de desenvolvimiento que se ha alcanzado. Sin embargo, muy pocos se dan cuenta de la extensión hasta donde alcanza esta expansión de la conciencia involuntariamente durante el sueño entre las personas que han evolucionado algo más que el término medio de sus semejantes. El verdadero fin de la evolución no es, sin embargo, segregar la conciencia, sino correlacionarla. El sistema de utilizar la introversión para resolver la conciencia física es un preámbulo del desarrollo futuro de la humanidad. Esa es la naturaleza séptuple del ser humano. Ahora hablemos del concepto esotérico de la vida y de la muerte. Vida, muerte, reencarnación, renacimiento, karma. Es una pequeña síntesis acerca de este tema. La ciencia esotérica afirma la eternidad de la vida. Su concepción central está involucrada en la palabra reencarnación, lo que implica una unidad permanente de existencia que va animando a una sucesión de cuerpos perecederos. Recuerden el ejemplo. Una llama, muchas veces. La vida animando una sucesión de cuerpos perecederos. Para que este concepto sea claro, debe recordarse que la individualidad, conciencia, sensibilidad e imaginación, espíritu divino, espíritu de vida, espíritu humano, Atma, espíritu divino o conciencia, Buddhi, espíritu de vida o sensibilidad, Mana, superior, espíritu humano o mente abstracta. Individualidad. Y la personalidad, humana inferior, mente concreta, Kama, deseo, cuerpo emocional, y luego tenemos la vitalidad del cuerpo físico, Sthula Sharira, Lila Sharira. Estamos dando también la terminología oriental, porque algunas personas pueden estar familiarizados con la terminología del oriente. La individualidad y la personalidad constituyen dos aspectos completamente distintos del ser humano. La individualidad está compuesta por los tres cuerpos superiores, es decir, conciencia, sensibilidad e imaginación, o mente abstracta. Una vez que esos tres han evolucionado totalmente, duran toda una evolución, siendo al final absorbidos nuevamente en lo infinito como centros de radiación organizados. ¿Absorbidos por quién? Por la mónada, el espíritu virgen. Los cuatro cuerpos inferiores, mente abstracta, mente concreta, naturaleza emocional, vital y física, se consideran como envolturas temporales compuestas por la materia de sus respectivos planos, que la individualidad permanentemente utiliza como meros vehículos y que colectivamente componen lo que se llama la personalidad. La personalidad se forma con objeto de permitir a la individualidad, que es informe o carente de forma, adquirir experiencia en el mundo de las formas, y queda descartada tan pronto como se deteriora y disminuye su utilidad, siendo asimiladas experiencias con la individualidad por las que pasó, constituyendo el alimento que utiliza en su desarrollo. Así es como la individualidad es la que sufre la evolución a través de las edades. Evoluciona aquí en el yo superior, el espíritu es el que evoluciona. Sus cuerpos son los instrumentos que le permiten adquirir experiencia. Y es el gran problema de la humanidad en el estado actual de la evolución, que confundimos la vida con la materia. Pensamos que la vida es esto, porque cuando el espíritu abandona la materia, entonces decimos se murió, que ya el cuerpo está yerto. La vida no es la forma,
La vida es la vida. La vida es la llama, es la chispa divina. Cuando ya esos vehículos físicos, vital, emocionalmente concretas no les sirven para adquirir más experiencia, por accidente, por lesión, por vejez, por alguna razón, ya no sirven, entonces la vida se marcha, la llama se marcha para buscar otra velita nueva. El problema es que la humanidad confundamos este cuerpo con la realidad de la evolución, es lo que nos lleva a satisfacer pasiones, pulsión, instinto, odios, apegos, pensando que lo único real y que existe es el aquí y el ahora. Pensamos que lo único que podemos obtener es ahora y no más. Entonces hay que darle satisfacción al cuerpo con todos sus caprichos y todas sus pasiones. Entonces buscamos de una manera avara obtener todo lo que podamos, porque esta es la única vida y nada más. Y esa es la situación con el ser humano, que no se ha cultivado en lo interior. Es muy importante conquistar este mundo físico, y es nuestra obligación además, es nuestra obligación llevar una vida digna, es nuestra obligación tener empleo, es nuestra obligación tener vivienda, es nuestra obligación porque venimos a conquistar el mundo físico. No estamos aquí por casualidad, no estamos aquí para irnos a vivir a una cueva, porque si no, no habría cuevas suficientes para todos. Ni estamos aquí para irnos a vivir al bosque, porque no seríamos capaces de sobrevivir tampoco todos en el bosque. Todos tienen su razón de ser. Entonces la materia hay que apreciarla como instrumento adecuado para la adquisición de experiencia de nuestro espíritu, pero no es lo más trascendente, no es lo más importante. Tener más de lo que necesitamos es perder lastimosamente el tiempo y descuidar nuestra salud. Es muy lamentable, porque es un vehículo muy evolucionado, muy delicado, que nos permite adquirir muchas experiencias en el mundo físico. Por eso el esoterista lucha por mantener su cuerpo físico la mayor cantidad posible de años, mantenerlo lo más sano posible, para adquirir la mayor cantidad posible de experiencias. Es por eso que el esoterista busca llegar a edades avanzadas, para obtener experiencia, para aprender, para llevarse cosecha su espíritu, su individualidad, para futuras encarnaciones. Pero llegar a una mayor, jubilarse ya casi sin trabajo, para irse a sentar o irse a acostar, es lamentable que estemos vegetando. La vida no nos hizo, en ahora no somos vegetales, no estamos hasta ahí quietos ahí, pues como un animal que no tiene todavía conciencia de sí, entonces está un tiempo despierto, otro tiempo durmiendo. Nosotros no estamos para estar tirados como un animal, ni estáticos como un vegetal, somos seres humanos, somos seres conscientes, somos seres sensibles, somos seres con capacidades y posibilidades inauditas, inmensas. Lo que han logrado los grandes sabios de la historia, los prohombres, los artistas, los ingenieros y todos los grandes, eso lo sabemos nosotros, está dentro de nosotros, pero no lo hemos sacado todavía a condición activa. Esa es la función de la evolución, sacar a condición activa todo lo que se encuentra latente, durmiendo en nuestra interioridad. Como decía aquel evangelista, olvidáis que sois dioses y en vosotros por la divinidad. En nosotros se encuentra todo el conocimiento del universo. Lo de dónde sacó Einstein su conocimiento del espacio-tiempo continuo, de dónde sacó Tesla sus conocimientos tremendos acerca de la electricidad y el magnetismo y la radiación, de dónde han sacado todos los artistas ese conocimiento musical, técnico, tecnológico, de allá, de ese reservorio infinito, de esa llama que viene de la gran llama. De ahí obtuvimos ese, que está, pero está durmiendo. Pero resulta que esa llama, en nosotros, en esa vela, está con un, ¿cómo se dice? Una pantallita. Que la oscurece. Esa pantallita está llena de hollina, está tan oscura que ya luz no sabe. Se acaba la vela, se acaba la velita, la llamita, tienen que buscar otra vela, y la pantalla sigue oscura, vida tras vida, en otra encarnación. Un candil completamente oscuro.
Entonces, la función del esoterista es ir limpiando la pantallita para que brille la luz, para que irradie. La individualidad es entonces la unidad de evolución, mientras que la personalidad es la unidad de la encarnación. De la doctrina de la reencarnación surge la teoría esotérica del destino. La palabra destino es lo que en Oriente llaman karma, y nosotros utilizamos causa y efecto. El destino de un ser humano representa la suma total de las causas que ha puesto en movimiento en sus vidas pasadas, las cuales determinan las condiciones del presente, pero nuevas causas van siendo introducidas constantemente por la acción modificadora de la voluntad, haciendo por tanto que el destino no tenga ese carácter de inevitabilidad que le da el sentir profano, sino que consiste más bien en una influencia condicionante y no fatalmente determinante. No tenemos por qué llorar como un niño ahí tirados, porque ese es el destino. Que yo soy un ignorante porque ese es mi destino. Entonces no puedo dedicarme a estudiar, no, porque ese es mi destino. Yo no puedo conseguir plata porque ese es mi destino. No, yo no puedo ser responsable, tengo que esforzarme. Que yo no puedo tener una salud perfecta porque es mi destino. No, yo sí puedo, utilizando el conocimiento que afortunadamente lo hay en nutrición, en medicina y todo, mejorar mi salud. Entonces el destino no es limitante. El karma, lo dice el concepto, no es limitante, salvo, todo tiene sus salvedades. Hay algunas cosas que son inevitables. Inevitables. Nuestra encarnación de una manera abusiva, de un machetazo le cortó la pierna a un pobre tipo, en una bravuconada. Ah, bueno, por ley de causa y efecto, cuando tenga la edad que tenía ese fulano, va a sufrir un accidente muy severo y perder su pierna. Eso no se puede corregir, porque tengo que aprender que no debo transgredir la divina ley de causa y efecto, que no debo jamás atentar contra nadie, ni contra mí mismo tampoco. Entonces hay cosas que llaman carro maduro que no se pueden cambiar. Pero son solamente algunas situaciones muy puntuales. De resto, toda la encarnación la podemos cambiar, porque tenemos libre albedrío, tenemos conciencia, tenemos voluntad y tenemos el conocimiento aplicado. Eso es lo que hace un esoterista, utilizar su conocimiento y aplicarlo para cambiar su vida. Nosotros podemos hacer nuestro destino lo que queramos. Es verdad que algunas de las causas fuertes de movimiento en el pasado son tan fuertes que no hay esfuerzo de voluntad posible que las detenga en su camino, teniendo que contemplar cómo se agota totalmente la fuerza puesta en movimiento, pero siempre puede el ser humano determinar la reacción que producirán en él mismo, si se dejará aplastar por ellas o las utilizará para su propia purificación, si se exaltará a merced a la oportunidad bien aprovechada, o si se dejará degradar por su abuso. La ciencia esotérica enseña por consiguiente que aunque el ser humano tenga que elaborar y resolver sus problemas en el medio en que se encuentre en cualquier vida y en un plazo comparativamente limitado de tiempo, aunque no tenga la voluntad libre, puede determinar en tal forma las cosas que creará su futuro, porque en realidad puede hacer cada uno de sí mismo lo que desee. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Siguiente capítulo dice evolución e iniciación. La autora va a explicar que nos vamos perfeccionando progresivamente a lo largo de millones de años. Eso es evolución. Eso es proceso lento. La evolución es muy lenta. Pero hay una forma de acelerar ese proceso, se llama iniciación. Preguntas. Si una persona tiene un karma maduro, luego puede pagar, pero los otros karmas que tocan a uno, uno puede cambiarlo con la vida. Eso es lo que dijimos, que podemos cambiar todos esos malos karmas que no sean karma maduro. Se puede hacer, se puede hacer.
A eso vinimos, a cambiar nuestro destino. No tenemos por qué estar toda la vida enfermos si sabemos que cambiando la dieta y haciendo un tratamiento podemos curarnos. No vinimos a estar toda la vida pobres si sabemos que podemos encontrar un caminito, algo que hacer, con lo cual podemos ganar la vida decentemente. Solo el karma maduro, que son cosas nefastas, accidentes serios, lesiones serias, eso no se puede corregir. Sí. Si alguien mató a 100 personas, tiene que morir 100 veces. Bueno, 100 vidas, ¿qué importa? A la eternidad, eso no es nada. La eternidad no es nada. Y si fueron 6 millones de habitantes, ¿por qué? A la eternidad, ¿qué importa? Si el universo es eterno, y si la vida es eterna. Que mientras tanto los demás seguirán adelante, pero ese algún día terminará de pagar y seguirá adelante. No hay problema. Bueno, evolución e iniciación. Por lo que antecede se verá que la ciencia esotérica concibe al ser humano como una entidad que evoluciona de lo subhumano a lo humano y luego a lo suprahumano, siguiendo a estados de conciencia del psíquico, del inspirado y del iluminado. La gran corriente de la evolución arrastrará hasta el ser más degradado a la altura del espíritu en el curso del tiempo, pero pasará un periodo de tiempo tan largo para llegar a la consumación de este proceso, como ha transcurrido para traer al ser humano hasta su estado actual. Existe, sin embargo, un sistema para acelerar la evolución que se conoce con el nombre de iniciación, en el cual, mediante el empleo deliberado de su raciocinio y de su voluntad, el ser humano puede hacer por sí mismo rápidamente lo que la evolución está haciendo muy lentamente por toda la existencia. La vida no surgió toda simultáneamente del gran inmanifestado, sino más bien en forma de corriente o sucesión. Eso lo hemos hablado aquí, las oleadas de vida. No toda la vida que existe en el planeta surgió al mismo tiempo. Los más antiguos, habitantes del planeta Tierra, en este caso somos los humanos, una oleada de vida antigua. Luego, en otra etapa de evolución posterior, surgió la oleada de vida llamada animal. En otra evolución muy posterior, surgió la oleada de vida llamada animal. Y apenas en esta actual etapa de evolución ha surgido la oleada de vida llamada mineral. Toda la materia mineral terrestre es una oleada de vida, en donde los espíritus virginales, las mónadas, están durmiendo el sueño de eternidad dentro del mineral. Pero algún día, dentro de miles de millones de años, despertarán al estado vegetal. Después de miles de millones de años pasarán a un estado análogo al animal, probablemente no lleguen a ser animales, y luego de miles de millones de años pasarán a un estado análogo al humano, aunque probablemente jamás tengan un cuerpo como el nuestro. Mientras tanto nosotros, supuestamente, habíamos pasado a estados de conciencia muy superiores, análogos al del ángel, al del arcángel, y así sucesivamente. Como la vida no surgió toda simultáneamente, aunque todos sigamos el mismo camino, unos están más adelante que otros y logran alcanzar altos estados de desenvolvimiento, mientras que sus hermanos menores en evolución están esperando ver el momento de su manifestación o solo han alcanzado las primeras etapas evolutivas. Y eso mismo pasa con la humanidad. Los humanos todos no estamos al mismo nivel de evolución. Hay unos más avanzados, otros más o menos a un mismo nivel, aunque hay diferencias, otros con muy poco nivel. En todo existe esa gradación. No existen dos seres humanos con el mismo estado de conciencia, no es posible. Ni siquiera los gemelos idénticos tienen el mismo estado de evolución. No es posible. Así somos los humanos. Entonces, estas preguntas para qué? Para saber que hay unos que van adelante y qué pasa con ellos. Vamos a ver. Los que han alcanzado las primeras etapas evolutivas, los hermanos mayores, bien sea que estén ahora encarnados, como Jesús, Moria, KH, tibetano, veneciano, etc. O aquellos que hayan pasado estados en que ya no emplean cuerpos físicos, como por ejemplo el señor Buda y otros seres que ya no están en su cuerpo físico,
impulsados por el mismo sentimiento filantrópico, los maestros, los hermanos mayores, que nos hace cuidar a nosotros de los débiles e ignorantes en el mundo físico, ellos nos cuidan y nos ayudan. Ellos pueden dedicarse a instruir y auxiliar a los que lo merezcan y sean capaces de beneficiarse realmente con su auxilio. Son muchas las personas que han sido enseñadas y preparadas por los hermanos mayores. Y estos, los discípulos, son los que constituyen la vanguardia de la evolución. Estos a su vez instruyen a otros que serán sus sucesores, de tal manera que la evolución puede considerarse como un triángulo de un vuelo de aves, donde la más fuerte va adelante, más fuerte, y las más débiles de la bandada van en el centro y hacia atrás. Siempre hay unos que empujan, siempre están los que empujan, los que llevan adelante, y otros van atrás, allí, poco a poco dejándose llevar. Esa es la evolución. Los hermanos mayores, como el Señor Jesús, iban a instruir al mundo. Ellos tienen unos discípulos, y a los discípulos les enseñan determinadas situaciones que no les enseñan los demás. Por eso el Señor Jesús les decía a los discípulos: a vosotros os instruyo en espíritu y en verdad, pero a los demás os instruyo en parábolas. A nosotros la información que nos ha llegado a través de la religión son las parábolas, es decir, verdades que están guardadas bajo símbolos. Pero el conocimiento secreto, esotérico, privado, el Señor Jesús le dio a sus discípulos, y esto a su vez, pero formando sus discípulos, esto a su vez otros, y así continúa a caer interrumpida a través de los tiempos. Si la naturaleza moral, intelectual y espiritual de un ser humano está bien desarrollada, moral, intelectual, espiritualmente, pues está desarrollada, hay moralidad especialmente, o para emplear la terminología esotérica, si cuerpos sutiles, emocional, mental, imaginal, sensorial, se están organizando debidamente con una vida de pureza, de castidad, de espiritualidad, de oración, de meditación, de sublimación, de armonía, de filantropía. Si están organizando debidamente, pueden ser elegidos por los hermanos mayores y dárseles una preparación especial. Las instrucciones se le envían al principio telepáticamente por intermedio de la mente subconsciente, y una vez que ha progresado lo suficiente, se lo pone en contacto con otros discípulos de los hermanos mayores que se encuentran en el mundo físico, los cuales le enseñarán y le prepararán conscientemente de acuerdo con los medios adecuados correspondientes a ese plan, la palabra hablada o escrita. Más tarde, cuando haya hecho el progreso suficiente, los hermanos mayores y menores conjuntamente, mediante el procedimiento conocido como iniciación, le correlacionan la subconsciencia con la conciencia. La iniciación tiene como finalidad hacer que ese discípulo tome contacto con su ser interno, la individualidad, en donde mora el conocimiento de miles de millones de años de evolución. En las iniciaciones menores, toma contacto con los estratos más bajos de su subconsciente, o mejor, más superficial de su subconsciente. Por lo tanto, recuerda sus encarnaciones anteriores, por lo menos, durante algunos miles de años. Después, progresivamente, en iniciaciones posteriores, empieza a recordar su evolución en otros periodos de evolución, ya no en el terrestre, sino en otros periodos mucho más antiquísimos de evolución, en donde no teníamos aún cuerpo físico. Esos son los procesos de la iniciación, en donde todo ese proceso de evolución de lo sutil hacia lo denso, y que la evolución nos llevará de lo denso a lo sutil a lo largo de una eternidad, el iniciado lo hace, empieza esa recapitulación mucho más rápidamente, para tomar contacto finalmente con su monada, con su espíritu virginal. ¿Cuándo? La quinta iniciación, cuando sea un hermano mayor o una vez. El lector podrá preguntar al llegar a este punto cómo se puede uno poner en contacto con los maestros. Poco podemos decir al respecto porque se trata de una cuestión de experiencia interna.
Bastará con decir que el deseo, si es bastante fuerte y suficientemente persistente, si tiene la moralidad, es suficientemente moral, puro, acabará por desgarrar el velo y se logrará el contacto buscado. Desde allí en adelante el sendero se abre y el discípulo comienza a avanzar. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces lo que hacen las escuelas de yoga, Hermano, te van. sí, Tengo una inquietud. Nuestro hermano mayor es Jesús de Nazaret. es uno de los hermanos mayores. Pero él ha recibido un adepto quinto grado. Es un adepto de quinto grado, por supuesto, es un adepto. Las escuelas de yoga lo que tratan es de mostrar ese sendero de regreso. Yoga, yugo, unión, unir otra vez la conciencia vigílica con la conciencia interna y luego con la conciencia cósmica. Las escuelas esotéricas de Occidente, llámense como se llamen, con sus prácticas internas, tratan de que logremos lo mismo, esforzarnos para buscar el equilibrio. La religión también tiene esa finalidad, religare, volver a unir nuestra conciencia racional con la conciencia cósmica. Son procesos. Ya eso es lo que estamos viviendo aquí, a ir entreviendo poco a poco ese conocimiento. ¿Preguntas? Sí. ¿Cuál sería la diferencia entonces entre lo que tú hablas de una práctica de yoga y de las escuelas de Occidente con las religiones? Las escuelas de yoga, en general, fueron diseñadas para la humanidad cuando estábamos evolucionando allá. Todos pasamos por allá hace miles de años. La finalidad era que nuestro espíritu tomara más contacto con la conciencia vigílica y aprendiéramos a dominar el mundo físico. Y luego, nuevamente, introvertirnos para buscar lo espiritual. Las prácticas de yoga están generalmente bien diseñadas para los orientales, para los vehículos que ellos tienen o cuerpos que tienen en la actualidad, cuerpo vital, emocional, mental, etc. Las escuelas esotéricas de Occidente tienen unas prácticas que se han diseñado para nuestra naturaleza interna. Nosotros tenemos una constitución etérica o vital, emocional, mental, mental, diferente del oriental. Somos diferentes. Entonces están diseñadas para nosotros. Las religiones buscan que el ser humano, o buscaban inicialmente, ya no, buscaban que el ser humano a través de la oración, de la devoción, de la mística, de la filantropía, también formar un canal de energías para tomar contacto con su yo superior, con su individualidad. Esa fue la finalidad de la religión, pero se perdió. Ya hoy en día son dogmas. ¿Qué es un dogma? Obligar a que alguien acepte las cosas como se le dicen sin permitirle que pueda pensar por sí mismo. Es un dogma, ya son dogmas. No le permiten pensar. Usted tiene que hacer lo que decimos y punto. Hay un talego, hay que echar plata. Eso son las religiones en general. ¿En este caso no habría evolución? La evolución siempre se da. O sea, No se acelera la evolución, que es otra cosa. La evolución se está dando siempre, el que no se detiene jamás. La finalidad de las antiguas religiones, el materialismo y el Señor de Orfeo, y en la religión en Egipto, y la religión como la enseñó el Señor Jesús, que no iba a mostrar la religión sino un camino de espiritualidad. Tenían como finalidad acelerar la evolución. Pero el egoísmo, el egoísmo de la humanidad, enmascaró las enseñanzas, escondieron la verdad y sacaron dogmas para esclavizar a la gente y vivir de ellas, vivir de las moneditas del prójimo. ¿Qué otra cosa? El reino angélico, ¿hace cuánto evolucionó el planeta Tierra o a qué oleada pertenece este reino angélico? Ellos no evolucionaron en el planeta Tierra. Ellos evolucionaron
en una etapa anterior, una encarnación anterior de la Tierra que se llamaba la Luna, en el llamado periodo lunar. En esa época no había materia física, era un globo etérico. Nosotros existíamos en el estado de conciencia como el que tienen los animales, pero no éramos animales, porque no había materia física. Y ellos, los ángeles, en ese momento eran humanos, como estado de conciencia como el que tenemos ahora, pero sin que tuvieran un cuerpo físico. Ellos jamás tuvieron ni tendrán un cuerpo físico. Ese no es su nivel de evolución. Eso se llama el nivel débico. El cuerpo más denso que tuvieron fue el cuerpo vital. Un cuerpo más denso nuestro es este cuerpo físico. El cuerpo más denso que tuvieron los arcángeles fue el cuerpo emocional. Ese es un proceso diferente que lo puedes aprender y estudiar. Es una obra que está en la biblioteca, se llama Concepto Rosacruz del Cosmos. Ahí puedes aprender todo lo referente a la evolución etérica en el periodo lunar. ¿Qué otra pregunta? ¿Por qué casi todas las religiones hablan tanto de los ángeles y de los arcángeles como que pueden ayudar a nosotros, como invocarlos o... Porque es una tradición, porque en la antigua gnosis cristiana, la gnosis alejandrina, la gnosis original, no la gnosis actual, no, la antigua, allá con orígenes de Alejandría. El texto básico de esa doctrina se llamaba la Pistis Sophia, la Biblia gnóstica. En ella se habla de los ángeles, arcángeles, los arcontes y todas las jerarquías correspondientes, cómo instruían a Jesús. En eso se basa. Entonces, por eso esa tradición se cogió y la religión se habla mucho de esas jerarquías. Son jerarquías, existen, pero les he dicho a ustedes, en esta relación con nosotros, a como nosotros estamos en relación con los animalitos. El perrito no puede decirme a mí, vea, usted tiene que hacer esto, aquello y lo demás allá, y el gatito tampoco. Yo lo hago porque me nace, porque lo quiero hacer o porque lo puedo hacer y porque sé cómo hacerlo. El resto no puedo hacer. Entonces lo mismo, yo decirle al ángel, al arcángel fulano de tal o al ángel fulano de tal, usted va a hacer esto porque eso lo ordeno, entonces yo prendo una vela, invoco al arcángel tal o al arcángel tal y no sé qué, eso son tonterías. Eso es inmadurez, eso es inconsciencia, eso es dogmatismo. ¿Qué otra cosa? Sí, señor. la gnosis actual es de puro conocimiento. La palabra gnosis significa conocimiento. Hasta es importante. Gracias, buenas gracias.